Bien, imaginaos que yo quiero hacer una pregunta de sí o no con un verbo auxiliar. Siempre vamos a partir, recordad que es un método que utilizábamos hasta que sepamos hacerlo de manera automática, partíamos de una oración afirmativa. Imaginaos que yo tengo una oración como they were late. Ellos llegaron tarde. ¿Cómo creéis que yo tendría que hacer la pregunta? ¿Cómo creéis que yo tendría que hacer una interrogación a partir de esta pregunta? Puesto que estoy hablando de un verbo auxiliar, lo único que yo tendría que hacer a la hora de crear la pregunta sería, por el proceso de inversión, mover esta forma del verbo be en pasado. Recordad que ya estamos hablando de pregunta en general. Aquí ya no tengo en cuenta, no voy a prestarle atención al tiempo verbal. Quiere decir que las preguntas, tanto de sí o no como de WH, van a poder estar en cualquier tiempo verbal. En concreto, en presente simple y en pasado simple, por lo que respecta a esta división de verbo léxico y verbo auxiliar, puesto que una vez que pasamos del presente simple y del pasado simple, ya todas las preguntas se van a hacer por el método de inversión. Se van a hacer de esta manera, puesto que a partir de ahí entramos ya con tiempos verbales compuestos y todas las preguntas se van a hacer de esa manera, ¿de acuerdo? Bien, pues volvemos al tema. ¿Cómo queréis que se va a hacer la pregunta de esta oración, a partir de esta oración afirmativa? Pues lo voy a hacer, como decía, con el método de inversión, es decir, la forma were se va a poner delante de su sujeto y, con lo cual, como hemos hecho también en otras ocasiones, recordad que desaparecería de aquí. Bien, imaginaos que yo ahora tengo un verbo léxico, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo estoy trabajando una pregunta, quiero hacer una pregunta de sí o no con un verbo léxico en una oración afirmativa. Por ejemplo, they play football. They play football. ¿De acuerdo? Recordad que los verbos léxicos, tanto si estamos hablando de preguntas de sí o no, como preguntas de WH, hacen sus preguntas mediante la introducción del operador do. Con lo cual, recordad que do, vamos a cambiar de color para que lo veamos bien, do entraría por aquí, se pararía en el verbo, miraría a ver si el verbo tiene alguna terminación y puesto que en este caso no tiene, el autobús del do acabaría posicionándose delante del sujeto de la oración, con lo cual, al final, nuestra oración se quedaría montada de la siguiente manera. Do they play football? Do they play football? Por lo tanto, tendríamos una pregunta de sí o no. De sí o no, puesto que su respuesta va a ser sí o no. Y lo mismo ocurriría aquí. Were they late? ¿Llegaron ellos tarde? ¿De acuerdo? Fijaos que ambas son preguntas, pero estamos hablando de preguntas diferentes, con mecanismos diferentes, puesto que estamos hablando, en un caso, de preguntas hechas con un verbo auxiliar y en otro caso con una pregunta hecha con un verbo léxico. Recordad también que cuando estos verbos acaban en tercera persona, por ejemplo, she... vamos a cambiar de verbo. She plays, vamos a utilizar el mismo verbo. She plays football. El do lo que haría sería llevarse esta S que se montaría en ese autobús y finalmente acabaría aquí con la forma does. Esta S es precisamente esa S que se ha llevado y que tendría que desaparecer de aquí, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría cuando el verbo acaba en ed o cuando el verbo es también una forma de pasado, pero de un verbo irregular. Os animo a que volváis a ver el tutorial sobre cómo se hacen preguntas en pasado simple y negaciones en pasado simple, ¿de acuerdo? Bien, esto con respecto a las preguntas de sí o no. Recordad, tengo que hacer una división entre si estoy trabajando con un verbo auxiliar o estoy trabajando con un verbo léxico, puesto que en un caso no utilizaremos el operador do y en el otro caso sí utilizaremos el operador do. Y enseguida vamos a ver cómo se hacen las preguntas de WH questions.